¿Qué hacer cuando nuestro hijo adolescente está fuera de control? ¿Cómo reintegrar a la familia a un hijo que desafía no solo a sus padres, sino a la autoridad? Indudablemente, hay causas sociales y económicas. Sin embargo, el papel que juega la familia es fundamental en promover o evitar dicho comportamiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar con el tema Tengo un adolescente violento en casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte. Mi nombre es Cristina Jauregui y estamos aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es Tengo un adolescente violento en casa. Bueno, sabemos que conforme vamos creciendo vamos pasando por diferentes crisis a través de nuestras vidas y una de las crisis más fuertes es justamente en la adolescencia, donde sabemos que los hijos se convierten un poco en rebeldes porque están tratando pues, de encontrar su identidad, de separarse de nosotros, de buscar el camino hacia donde van a dirigirse. Pero hay momentos en los que esto se pasa de, pues digamos, de tono, sube de color, por decirlo de alguna manera, y entonces ya no es una crisis de adolescentes, sino realmente nuestro hijo se vuelve violento. Y bueno, la violencia tiene muchos tonos, tiene muchas formas y de eso vamos a hablar el día de hoy. Puede ser desde malas palabras, insultos, golpes, inclusive el silencio también es violencia. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué sucede cuando ya nuestros hijos, la crisis los rebasa, la crisis de la adolescencia, y entonces tenemos un hijo violento en casa. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Porque bueno, en ese periodo muchos de ellos inclusive son menores de edad, entonces sí nos corresponde a nosotros poner orden. Pues eso vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros y cualquier duda que tú tengas, por favor no dudes en llamarnos. Recuerda que tenemos todas las redes sociales abiertas para ti, los teléfonos, queremos escucharte, este programa es para ti. Y bueno, pues les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos con nosotros a Marta Páramo. Ella es psicoterapeuta. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida por estar aquí. Tenemos con nosotros a María Elena Horta. María Elena es abogada, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque bueno, también a veces esto tiene que ver pues con cosas legales. Nuestros hijos pueden ser a tal grado violentos que entonces ya tenga que ver la ley en esto. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Margarita Cerviño, ella es psicoterapeuta y psicóloga del deporte. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, encantada de estar aquí. Y también está con nosotros Mauricio Córdoba, él es psicólogo infantil y justamente de adolescentes y viene de Izcalti. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, a mí me gustaría que me acompañaran a ver este sondeo. Nosotros preguntamos, salimos a la calle y preguntamos, bueno, ¿cómo es un adolescente rebelde? Vamos a ver cuáles fueron las respuestas que nos dieron las personas a las que entrevistamos. Acompaña. No, pues un adolescente rebelde es aquel niño que es un poco difícil de gobernar, ¿no? Que siempre que uno le quiera cumplir un capricho tiene que ser con condiciones que él le pone a uno, porque si no, de otro modo, pues no funcionan las cosas y así nos chantajean a los padres, ¿no crees? Es un chico enojado, que no acepta lo que le dicen con facilidad, sensible, muy sensible, y que está dispuesto a que le expliquen las cosas de una mejor manera. Más que nada es grosero, no hace caso cuando uno le manda una tarea, ¿no? Por decirlo en el sentido de que ayúdame, o su mamá que le diga ayúdame a hacer, no sé, una labor en la casa y no lo quiere hacer. Testarudo, no obedece, renuente y siempre quiere tener la razón. Un adolescente rebelde es alguien que no tiene ni acepta las reglas de la sociedad y lógicamente se encuentra fuera de ella. No obedece, es grosero, inclusive majadero. Grosero,
igualado. Y cree que todo se lo merece. Es que tiene muchas energías, muchas ganas de vivir, muy alegre, muy feliz. Pues no obedece y hace lo que se le da la gana. Pues hace lo que quiere, no le hace caso a sus papás. Pues, ¿qué les parecen los comentarios de los papás? Ahorita los comentamos con los especialistas invitados del día de hoy. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto muy saludarte bien, esta mañana. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Y les quiero invitar a todo el público a que nos vean a través de internet. Recuerde que la dirección es www.canal11live.tv/internacional. Ahí nos pueden ver en cualquier lugar que usted se encuentre para que nos siga durante todo el programa y pues nos empiecen a enviar sus comentarios también a través de las redes sociales. Sumado a lo que veíamos en el sondeo, nos dice Sofi, son jóvenes que pierden el autocontrol porque les dejan hacer lo que quieren. Creen que pueden darle rienda suelta a cualquier impulso y no les harán nada. Si sus acciones tuvieran consecuencias pesadas, empezarían a pensar antes de actuar. Y hablan mucho sobre esto, sobre el tema de los límites, que son muchas veces no tienen una guía o no tienen claros cuáles son los límites. Claro. Fíjense que una de las cosas con las que nos encontramos cuando hicimos la investigación es que muchas personas creen que la gente nace violenta, ¿no? O sea, que naces y así eres, o que estás enojado y pues ya estás enojado y hay que aguantar que estés enojado, ¿no? Esto que vimos y esto que Sandra nos comenta, bueno, ¿ustedes creen que tiene algún sentido la rebeldía? O sea, no la violencia, vamos a empezar por la rebeldía. ¿Tiene algún sentido la rebeldía en este periodo de la adolescencia? Sí, por supuesto. Y lo normal, lo esperable, lo natural es que los adolescentes sean rebeldes. Es lo esperable, inclusive es lo deseable. Hay que recordar que en la adolescencia se están jugando una serie de procesos importantísimos. El adolescente está buscando su propia identidad, construir una identidad, y por otro lado, esta parte de la autonomía. Necesita empezar a ser un ser independiente, un ser con características propias, y para ello tiene que romper con muchas cosas de los adultos, de la infancia, y eso hace una diferencia importantísima. Una cosa es la rebeldía esperable, que diga no, porque decir sí y obedecer lo infantiliza. Es decir, decir no y poner sus límites y desafiar y no estoy de acuerdo es parte de esta rebeldía absolutamente natural que tenemos que comprender como parte de un proceso deseable. Ahora bien, aquí hay una parte muy importante en todo adolescente. Una cosa es la rebeldía y otra cosa es el oposicionismo y la violencia. No podemos olvidar que hay dos ingredientes importantísimos. El adolescente trae poca tolerancia a la frustración y por otro lado un control de impulsos muy frágil. O sea, eso sería como tú estás diciendo ahorita, Marta, o sea, parte fundamental de la adolescencia, o sea, parte de lo que esperamos que le suceda a un adolescente de una manera natural es esto que estás diciendo. Así es. Haz de cuenta que ser es vulnerable y ser tener poca tolerancia a la frustración y tener poco nivel de control de impulsos. Haz de cuenta que es como un adolescente, es como traer la máquina de un Ferrari, ¿sí? Con la carrocería de un Volkswagen. Okay. Así anda un adolescente. Entonces, esta es la base y el sustrato sobre el cual tenemos que partir para entender qué es normal y qué no es normal. Oigan, pero los adolescentes, si bien son rebeldes, no son rebeldes todo el tiempo y con todo el mundo. No. Son selectivos. Son selectivos y también no son ni todo el tiempo, y estoy de acuerdo en que hay que entender muy bien que la adolescencia van a transitar por eso y no está mal. El asunto es que los papás también transitan por un fenómeno que es la adolescencia también de ellos. Es decir, cuando se enfrentan y ven a su adolescente y se ven a ellos como padres de ese nuevo adolescente, es un asunto como muy novedoso. Esperaríamos como que el adolescente trajera un manual, ¿no? Me tienes que obedecer, no tienes que decir ajá al rato,
no tienes, porque esto también hace que los papás tengan una muy baja tolerancia a la frustración y brinquen muy rápido. Aparte eso es chistoso, porque cuando eres adolescente dices, yo no voy a ser así con mis hijos, y llegas a ese punto y resulta que también te sorprendes, ¿no? Pero ¿cómo? Y bueno, haciendo todo este ejercicio de entender qué es el adolescente, cómo funciona, cómo funcionamos y cómo funcionamos nosotros a través del desconocimiento de cómo tratar a un adolescente, pues podemos entrar en pugna y podemos entrar en una fantasía de desear que el adolescente de pronto sea un adulto y de pronto sea nuestro chiquito, igual que le está pasando al adolescente, ¿eh? Que siga siendo Igualito. chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se fue mi niño? Claro. ¿No? Escuchamos a muchos papás decirlo. Justo sobre ese punto yo quiero retomar una parte que me parece muy importante cuando yo de repente trabajo con los adolescentes y con sus papás, en donde les explico que hay una parte en donde obviamente están en un periodo de crisis y de transición de la niñez hacia la adultez, y que es como si los muchachos se fueran dando cuenta de que este cuerpo, de que estas ideas, de que este cerebro es de él o es de ellos, que ya no es de los papás. Y muchas veces cuando los papás tienen a sus hijos y están chiquitos, por ejemplo en la primaria, todavía se sienten como que es de ellos, les pertenece, ¿no? Entonces ellos les deciden muchas cosas, ellos les controlan muchas cosas, pero llega un momento en donde los adolescentes en esta rebeldía ya no quieren eso. Entonces se empiezan a alejar y es cuando empieza esta parte de ahora me quiero dejar el cabello largo o me quiero poner un arete, y los papás se niegan. Y entonces el adolescente es cuando dice, bueno, ¿y por qué no? Si es mi oreja, es mi brazo, no es tuyo. Claro. ¿Por qué no me lo puedo poner si es mi cuerpo? Entonces ahí es como este choque entre los papás y los jóvenes, bueno, los adolescentes, en donde no hay una buena o adecuada comunicación. Oye, pero esta pregunta que hice hace un momento de que son selectivos, o sea, por ejemplo, es esperable que sea con los papás con los que sucede esto, pero ¿hay alguien más? O sea, ¿son todas las figuras de autoridad o también entre los amigos? En ese momento también se pelean con los amigos por ser ellos mismos y tener sus propias ideas, ¿o es exclusivamente con los padres? Hay un sentimiento de pertenencia que se está buscando también mucho dentro del adolescente. Entonces es cuando se empiezan como este estilo de grupitos, ¿no? En donde empiezan a salir, tienen un poco más de autonomía o de independencia, entonces salen en grupos, empiezan a pertenecer a equipos de fútbol, las novias empiezan a salir. La rebeldía, por supuesto, que puede llegar a iniciar a lo mejor con los papás, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desplazar a otras figuras de autoridad, pero no necesariamente se queda ahí. Pero lo que es importante sí es saber que el grupo de pertenencia o el grupo que les va a generar un sentimiento de elevar su autoestima va a estar puesto en los compañeros, en los amigos, y muchas veces si la familia no resulta un entorno saludable, un entorno de que les dé contención y protección, el referente va a terminar siendo el amigo, va a terminar siendo la televisión, va a terminar siendo ahorita ya el internet. Claro. Ya ahorita ya hay muchos muchachos que se la pasan en el internet mucho tiempo y ya terminan actuando todo lo que están viendo en internet. ¿Por qué? Porque son muchachos o jóvenes abandonados, que los papás no pasan mucho tiempo con ellos, que se sienten solos, se sienten muy mal. La mejor niñera, ¿no? De repente, la mejor niñera se vuelve el internet, como antes era la televisión, ahora son las redes sociales. María Elena, y entonces, ¿cuál sería la línea? ¿Tú Mira, nos podrías decir? Yo te podría decir primero, estaba escuchando los comentarios y no me parece que sean muchachos groseros, son muchachos que están pidiendo auxilio. O sea, los que son violentos es porque hay alguna causa que está atrás de esto. Y desgraciadamente en la época, por la falta de comunicación, por todos los problemas que tenemos, el tránsito, la crisis económica, la pérdida de valores, etcétera, los padres y los hijos ya no tenemos esa comunicación, entonces los muchachos están desorientados, los jóvenes. Efectivamente, yo en el ejercicio profesional he visto actualmente verdaderas angustias por parte de los padres, porque dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi hija tiene 14 años y sale de la escuela y se va y no sé dónde y regresa el lunes. Sí, no. ¿Qué hago? ¿Le pego? ¿La encierro? ¿La llevo? O sea, no saben qué hacer. Oye, pero ¿nos podrías decir, por ejemplo, desde esta perspectiva justo legal, o sea, cuándo se rompe ese límite? ¿Cuándo, pues, es esta rebeldía que es esperable, como nos dicen ellas,
y conocer Bueno, yo Mauricio, te diría, y cuándo ya es la violencia. Jurídicamente, hasta los 12 años eres un niño. De los 12 a los 18 eres un adolescente y dadas los problemas que se han generado, se creó una ley que es la Ley de Justicia para Adolescentes, que se les da un tratamiento especial. De los 18 a los 25, pues eres un adulto joven, se puede decir, ¿no? Porque ya eres un adulto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tienes menos de 18 años, estás bajo la patria potestad o bajo la responsabilidad de tus padres. Y todo lo que tú hagas, bueno, todo lo que haga el adolescente menor de 18 años va a repercutir en consecuencias jurídicas en contra de los padres, porque ellos son los responsables. Si cometen un delito, lo que los sea, papás lo pagan. los padres tendrán que ser responsables de esto. Ahora, si por ejemplo, en el caso que te decía yo, la jovencita que se va a la calle y que los papás no saben dónde está y le sucede algo, los padres son los responsables. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de prostitución, de drogas, de qué sé yo, ¿no? Vamos Son a tantas suponer cosas. que poniéndolo de una manera muy grave, si hay un problema cuando ella se sale ese fin de semana. O sea, por ejemplo, no sé, que cometa ella un delito o que a ella abusen de ella. ¿Los padres van a tener una sanción? ¿Hay alguien en la familia que puede acusarlos? Sí, claro, por Ahorita supuesto. regresando a este Cualquier corte persona. nos explicas, porque de repente, pues ahí tal vez podemos pensar en un freno, ¿no? Dices, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo la voy a obligar? Pues es que también está mi seguridad de por medio ahí, ¿no? Así es. Bueno, pues estamos, como ustedes están viendo, platicando sobre tengo un adolescente violento en casa. Así es que quédate con nosotros y cuéntanos tú cómo lo vives. Pues tengo a mi mamá y nomás mi mamá, ¿no? Pues porque mi papá se dejó de ella, ¿no? Y pues se da de cuenta que pues ahí vive nomás mi padrastro, pero pues ahora sí que, pues él con mi mamá, ¿no? Ahora sí que yo ni le hablo, ¿no? Y pues ahora sí que pues, como luego no me ponían atención en mi casa, luego pues más que nada no me decían nada y pues por eso me valió la vida, ¿no? Y yo dejé la escuela porque pues más que nada, pues porque no, pues ahora sí que pues por lo mismo me iba de pinta porque como mi mamá pues no me ponía atención, pues nada, pues ahora sí que pues por eso hice lo que hice, ¿no? Y pues porque ahora sí que pues no, pues más que nada también no me gustó la escuela y pues la dejé por lo mismo, ¿no? De que pues que nadie, pues yo llegaba a mi casa y pues mi mamá no me decía que cómo estaba o cómo había llegado, pues nada, ¿no? Y pues más que nada por eso pues me sentía luego yo de menos, ¿no? Yo decía, no, pues es que pues nadie me pone atención, ¿no? Pues nadie así, ¿no? Y pues mejor así por eso es que pues dejé la escuela y pues ya no quise estudiar, ¿no? Ahora sí que me metía de todo, ¿no? Pues chochos, pues PVC, lo que era la mota, lo que era, pues ahora sí la piedra, ¿no? Y pues más que como pues andaba robando, pues más, ¿no? Pues decía, pues me puedo ir a robar y ahorita en 5 minutos lo puedo tener otra vez. O sea, a mí el vicio me daba valor, ¿no? Para ir a robar y pues agarraba más que nada, pues agarraba más ahora sí que más cuerda, ¿no? Y pues es el que me daba luego más valor para, pues ahora sí que más para robar, ¿no? Y pues ahora sí que pues es con el que pues empezaba a insultar más a la gente, ¿no? No me daban las cosas y les volteaba un cachetadón o les pegaba, ¿no? Y pues más que nada pues yo les decía, va, pues a lo que vengo, no es a lo que tú quieras ni acá, ¿no? Pues ahora sí que pues ahora sí que si no me daban las cosas, pues es como, lo vuelvo a decir, ¿no? Pues un fierrazo, o si no, pues un cachazo, si no, pues a últimas hasta queriéndola querer matar, ¿no? No, pues yo estaba, pues más que nada, pues estaba en mi casa, ¿no? Y pues ya después me hablaban, ¿no? Pues ahora sí, para ir a trabajar, ¿no? Y pues más que nada, pues ya ese día, pues me fui, ¿no? Eran las 5 de la mañana cuando me hablaron, ¿no? Y pues más que nada, pues ya, ¿no? Me subí al camión y pues ahora sí que fue a las 7 de la mañana cuando me subí al segundo, ¿no? Camión y pues ahora sí que pues ahí me agarraron, ¿no? Y pues ya ahora sí que pues me eché a correr y pues más que nada pues me tiraron de balazos, ¿no? Los policías y pues más que nada pues por lo que pasé allá adentro, ¿no? Que pues sí se siente feo la familia cómo va y pues cómo te está chillando y pues más que nada tú encerrado pues te da más para abajo, ¿no? Y pues te quedas así como de que no, pues ¿cuándo voy a salir, no?
Y pues más que nada, pues no quiero que pues, estén chillando en mi casa, ¿no? Y que estén de preocupaciones y que estén así, pues mejor, no. Más que nada, pues como mi mamá tiene la diabetes, pues no. Pues ahora sí que no, pues ya me quiero mejor componer y pues ya no seguir robando, ¿no? Y pues ahora sí que ya buscar un trabajo cuando acabe de firmar y pues ya llevármela bien, ¿no? Bueno, pues este es al extremo, uno de los extremos a los que se llega justamente cuando estamos hablando de un adolescente violento, ¿no? Lo que él nos está platicando es violencia en varios ámbitos, ¿no? Ignorar a la mamá, llegar a robar, golpear a las personas. Desde el momento, si hay muchas contradicciones en este testimonio, que es un poco complicado de entender, pero hay muchas cuestiones. Se sentía ignorado en casa, sin embargo, también dijo, no me gustaba la escuela. Pero después dice, bueno, yo dejé la escuela porque mis papás no me hacían caso. Pero en realidad, vaya, hay muchos ángulos en donde observarlo. Y como podemos observar también, como podemos ver, es que la violencia y las conductas de este estilo son multifactoriales. Oye, hay algo que me llama mucha atención, que también te llamó a ti la atención, esto de la escuela, lo nombra varias veces. Así es. O sea, ¿la escuela sí da contención? Sí, claro. ¿Sí ayuda? Por supuesto, por supuesto. O sea, porque además, digo, como lo mencionaba Mauricio, como lo comentaba Marta también, bueno, la búsqueda de grupos sociales que lo pueden también soportar en el sentido de empujar, de llevar hacia algún lado, pues le puede ayudar mucho. Y además en la escuela pues hay figuras de autoridad. Claro, cuando él dice, ya no me gusta la escuela, bueno, tiene que ver con que tampoco me está gustando este estilo en donde me dicen qué es lo que tengo que hacer. Es que ese es un poco, ¿no? Lo que parece contradictorio. De repente la escuela parece que es lo que le puede dar contención a un niño o es lo que le puede dar contención a un adolescente, como ustedes están diciendo, y sin embargo parece que es uno de los primeros lugares de los que corren. No me gusta la escuela, pero me salí de la escuela, pero sí me gusta la escuela, pero no regreso a la escuela. Y busca a un grupo fuera de la escuela, que es con el que comete los delitos. Aquí yo algo que me llamó mucho la atención dentro de todo el testimonio es este hecho de, bueno, se sale de la escuela, ¿no? No encuentra a lo mejor este grupo de contención dentro de la escuela, pero para que eso haya sucedido, parece ser que internamente no se le creó o no se le desarrolló algo en donde pudiera sentir o rescatar o como abrir una puerta de entrada de gratificación, ¿no? Como que ya no puedo sentir este disfrute de la vida, de las cosas, del amor, del afecto, del compañerismo, porque probablemente, dada la situación familiar a lo mejor que estuvo viviendo, no hubo personas que se lo enseñaron, no hubo personas que se lo dieron. Puede ser una de las posibles hipótesis, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, al principio del testimonio vemos que él claramente dice, bueno, mis papás están divorciados, mi mamá no me hace caso, ella se vuelve a casar, y ella está con mi padrastro, pero yo estoy lejos. No lo dice con estas palabras, obviamente, pero es lo que se entiende, ¿no? O sea, como que parece que a él lo aíslan. A ver, Cristina, yo aquí quisiera mencionar una cosa. O sea, no nada más tiene que ver, o sea, el factor de la escuela es muy importante. Las investigaciones arrojan que un chico en la escuela es un factor de protección para el niño y para el adolescente. Pero hay una mezcla que no tiene que ver nada más con si le hacen caso o no le hacen caso, si hay un padrastro o no hay un padrastro. Por ejemplo, hay un caldo de cultivo muy importante para el desarrollo de esta personalidad violenta, particularmente en el adolescente. Por ejemplo, una es el abandono y la privación afectiva. Pero fíjate que hay otra muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con una relación muy intensa y muy ambivalente con la mamá. Una relación de te quiero, pero te odio, pero somos muy unidos, pero por otro lado hay mucha agresión y mucha violencia en la relación con la madre. Y un padre que devalúa, o una figura paterna, como puede ser el padrastro, que devalúa, humilla y avergüenza al adolescente. Esta cuestión de una relación muy intensa con la madre, ambivalente, y además una figura paterna que humilla, que avergüenza y que maltrata al joven, dan un caldo de cultivo para desarrollar una personalidad violenta. Y en este sentido muchas veces decimos, es que están abandonados, es el internet. Hay muchas mamás
y muchos papás que de repente dicen, pero pues si yo he estado aquí, cuidándolo, dándole, poniéndole, a lo mejor es también el exceso de gratificaciones, chicos a los cuales nunca se les dijo que no a nada, que nacieron con la alfombra roja de mi vida, aquí estás para que tú camines, y no les pusieron límites. ¿Cómo esperan que respeten, que hayan incorporado una norma y que sepan comportarse cuando en casa no se les enseñó esto? Entonces, tenemos varios escenarios. Sí, porque parecería que entonces solo aplicaría a una clase social, y aquí estás diciendo, bueno, puede ser una clase social en el que se le da todo económicamente, y sin embargo, también se produce un adolescente violento. Bueno, incluso no solamente estamos hablando de cosas materiales, en circunstancias en donde la economía no es precisamente boyante, también de pronto es que tu hermana te sirva o que se les facilita mucho esto. Y toda la atención está en torno en torno a los jóvenes. Claro. Me gustaría compartirles lo que están diciendo en el público, porque dicen algo muy parecido. Esmirna Leslie dice, buenísimo el tema, me interesaría saber cómo puedo intervenir de forma asertiva. Bueno, quédate con nosotros porque aquí nos van a decir los especialistas algunas ideas. Viri Mandujano dice, es solo el reflejo de los padres en el hijo, que no están haciendo bien su trabajo para con el hijo y de alguna manera ellos tratan de sacar su furia de algún modo, pero a veces no les resulta favorable. Ella opina que es para los papás, ¿no?, la responsabilidad. Por otro lado, Bonnie Martínez dice, sí es falta de límites porque yo no he sido muy estricta y eso está afectando mucho a todos en casa. Espero que haya solución, me gustaría saber más del tema. Oye, pues justo hablando de la solución, y ahorita nos sigues leyendo, Sandra, también a mí me gustaría saber, bueno, tengo a este adolescente, por ejemplo, el caso que estamos viendo, el testimonio que acabamos de ver, donde sí se rompen muchos límites, muchas reglas, etcétera. ¿Qué hago como papá? O sea, ¿cómo puedo retomar esto? ¿Es posible poner un límite ahí? ¿Ya no es posible? ¿Tiene que intervenir la autoridad? Sí es posible. O sea, el problema es la falta de comunicación, tanto del adolescente hacia el papá como del papá hacia el adolescente, porque puede tener un temperamento muy fuerte si hay límites, si hay comunicación, si te das cuenta que va muy mal y tú le empiezas a poner límites, aprender a decirle no a los hijos, eso es fundamental, porque ellos quieren, sí, y ¿qué están dispuestos a dar? En esta vida todo es recíproco. Claro. Así como se da, se tiene que recibir. Y cuando ya el límite está rebasado, hay instituciones públicas que les ayudan, como CAPEA, por ejemplo, es el Centro de Atención. Ellos reciben a los jóvenes con adicciones o con problemas de identidad y los canalizan con atención psicológica, con atención jurídica, incluso les buscan opciones, que es lo que no tienen los jóvenes ahora, opciones. Antes nos salíamos y nos íbamos al parque a jugar fútbol y era sacar esa energía. Ahora no lo puedes hacer, o porque te secuestran, o te roban, en fin, te pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Entonces ya no hay esos espacios de convivencia, hay que crearlos, hay que generarlos. El deporte, por ejemplo, me llamó la atención. El deporte es, para mí, la panacea. Los jóvenes sacan toda su energía, los jóvenes aprenden a competir. Ya ni siquiera tenemos ese manejo de competencia y de negociación que tenían antes, ¿no? Vamos a jugar, no sé, a las canicas. Sí. Bueno, sí, pero yo salgo primero. No, espérame, tú primero no. ¿Por qué? Porque las canicas son mías. Entonces empiezas a negociar desde que eres niño. Pero a ver, pero eso ya no lo tienes. Claro, ya no lo tenemos eso, pero ¿cómo le hago como papá en medio de todo esto que nosotros estamos viviendo y las circunstancias que estamos viviendo, pues un poco lo que hemos platicado en Izcalti, ¿no? De que, bueno, ya no se respeta tanto a los papás. ¿Cómo le hago yo para tomar a este niño, a este adolescente y, bueno, tener el valor suficiente para llevarlo, por ejemplo, a una institución legal? Eso no creo que sea muy fácil. No es fácil porque en este caso estamos hablando de un chico ya realmente con una violencia sobrada, con un problema de drogadicción. Si pensó en matar a alguien más, puede pensar en pegarle y matar a la mamá, ¿no? Sin duda. Pero es un tema familiar, ¿no? Yo también creo que es un tema familiar. O sea, depositarlo todo en el adolescente violento es como culpabilizarlo y poner... Por supuesto que hay una responsabilidad y hay una parte personal, pero a mí me gustaría más como entenderlo desde
¿Cuáles fueron los elementos que generaron este caldo de cultivo? Y este caldo de cultivo no nada más que hace que el adolescente sea así, porque también hay investigaciones muy claritas que nos dicen, tú rehabilítalo, tú trabaja con él, pero lo vuelves a regresar al mismo sistema familiar. Entonces yo digo que es un trabajo de la familia, es un trabajo que hacer con el adolescente. Primero el padre, pues verse a sí mismo, o sea, verse a sí mismo. Pero a ver, a lo que yo me refiero es, porque de repente, ahorita vamos a pasar al público para que ustedes escuchen los testimonios, pero, ok, yo ya hice esa reflexión, vamos a suponer que yo como papá ya me di cuenta que se me fue de las manos, pero yo ya tengo enfrente a un adolescente que ya hace delitos, ya comete violencia muy grave, no solo conmigo, sino en el exterior. O sea, yo puedo hacer la reflexión y darme cuenta que yo me equivoqué, pero ya qué acciones tengo que tomar. Pues Marta, es que ahí está muy clarito, cuando hay un chico violento que comete cuestiones de infringir la ley, ¿a quién le toca actuar? Por supuesto que quien va a meterse es la ley. Aquí hay de dos sopas. El chico que no tiene límites, el chico que no incorporó la norma, el chico que tiene conductas transgresoras a este nivel, hay de tres. El hospital psiquiátrico, la muerte, porque se accidenta, porque se mete en un problema, o la cárcel. Es decir, está más allá y la sociedad se encarga de brindar esta contención que ya la familia y que ya el padre no puede otorgar. Lo idóneo sería estas cuestiones preventivas. Decir, hay un chico violento, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a ver qué dice. Porque aquí nos dice Armida Rendón, hay falta de límites, el miedo de los papás, porque es cierto, a veces los papás ya somos los que tenemos miedo, claro, de a poner los límites y a que sean responsables de sus actos. Toda actitud tiene una consecuencia. Sin embargo, nunca es tarde para poner los límites, ¿no? A cualquier edad. Y también nos hablan, perdón, nada más para que nos platiquen ustedes de esto, de cómo se va haciendo este caldo de cultivo, porque hablan de la infancia. Roxana Rodríguez nos dice, muchas veces los papás no están al pendiente de los hijos con este afán de tener posesiones materiales, y este problema empieza desde niños, no es que surja de repente. Lo mismo dice Fabiola, en mi caso no es un joven, sino un niño de 5 años que me está haciendo berrinches, se tira al suelo, pega, pierde el control, contesta mal por todo hasta cuando se le habla bien, y pues desde este momento ya no sabe qué hacer. Ahí es precisamente, yo creo que uno de los puntos cruciales para poder ver la parte y rescatar en el futuro las partes violentas de algún adolescente o de alguna persona, es poder establecer, si es que llegan a algún tipo de especialista, un diagnóstico acertado. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas causas de algún comportamiento agresivo. No nada más es la cuestión de que la familia no me dio contención, o de que la familia o mis papás estuvieron trabajando mucho y yo me quedaba a cargo de internet. No, pueden haber situaciones psiquiátricas, bueno, situaciones puede haber neurológicas. causas psiquiátricas, que por supuesto que vamos a tocar ahorita regresando de este corte, que eso sería una parte, porque también pasa que a veces los papás dicen, ay no, pues entonces no fui yo, no soy responsable, es algo psiquiátrico. Pero bueno, vamos a ver esto regresando de este corte, quédate con nosotros, en un momento regresamos. Mi hija tiene 18 años y tiene una personalidad bipolar, porque a veces del llanto pasa al enojo o del enojo a la agresividad. Inclusive me habían dicho que le diagnosticaron bipolaridad, aunque después me dijeron que no, que es un caso raro el de ella, que no tienen que checar bien, hacerle estudios de su cabeza para ver en realidad cuál es el diagnóstico. Cuando está más agresiva, me ha llegado a golpear, no nada más a mí, a su papá, a sus hermanas. Cuando se siente descubierta porque miente mucho, es cuando yo la descubro y me agrede. Luego se disculpa, me pide perdón. Y cuando estamos bien, le digo, qué bueno, me dice, ¿te lo creíste? Pues te mentí, no es cierto, no me nació. El perdón que te pedí no fue genuino. De todos sus comportamientos, lo que más me ha dolido es cuando me ha llegado a agredir, y cuando me agrede verbalmente, porque es muy ofensiva. Es muy ofensiva cuando me agrede, y lo que más me duele es eso, y que va muy mal en la escuela y que cayó en alcohol y drogas también.
Este comportamiento empezó aproximadamente entre los 9 y 10 años y se fue presentando a la edad de 13 años. Inclusive se fue de la casa, se fue a otra parte de la República. Regresó, se acrecentó este problema cuando ella regresó. Se fue a vivir con una tía. De un tiempo para acá he tratado de controlarla, hablándole suavemente, porque al ser ella agresiva yo también llegué a hacerlo con ella. Entonces he probado de diferente manera, tratando de acercarme más a ella, tratando de ser su amiga. Y aún así me dice que no me nota a mí sincera y no cree mucho en mí. Pero he platicado con ella y le he invitado a que se siga atendiendo con un psicólogo. El detonante para que ella se comporte de esa manera considero que fue principalmente el divorcio entre su papá y yo. En alguna ocasión me manejó que no me perdonaba que yo me hubiera divorciado de su papá. Y yo le manifesté que ya era tanta la agresión que prevalecía en el hogar, en el entorno familiar, que fue necesario que yo me divorciara de su papá. O sea, el detonante fue prácticamente el divorcio, las amistades y que se estuvo drogando y estuvo tomando. En general son las amistades también con las que ella se junta. Actualmente asisto a terapia, a los centros de integración juvenil. Empecé a ir por su papá principalmente como esposa. Cuando yo vivía con él, pasaron los años y después me divorcié y empecé a asistir por ella. Conseguí que ella asistiera, pero después siguió juntándose con las mismas amistades y ya no quiso ir. Actualmente ella ya no va. Fuimos al hospital Navarro, al doctor Navarro, de allá de Tlalpan, y ahí me dieron otro diagnóstico. Ahí me dijeron que era depresión crónica la que ella padecía. Yo considero que mi hija va a entender que lo que está haciendo no es lo más adecuado en el momento de que ella, yo creo que hasta que ella sea mamá, hasta que ella se llegue a casar algún día, va a ser cuando ella se va a dar cuenta que pues, todo el daño que se hizo, que también le hicimos, porque de alguna manera el habernos divorciado le provocamos un daño emocional. Yo considero que ya cuando ella se case, que tenga hijos, es cuando ella va a cambiar y cuando la convenzamos de que se atienda con un psicólogo. Bueno, sumado al testimonio que estábamos escuchando, aquí hay otra mamá anónima que nos dice: tengo 4 hijos y tengo uno que es muy rebelde, estoy angustiada, desesperada, ya no sé qué hacer. De hecho, mi hijo tiene 14 años, está diagnosticado con TDA, está medicado, lo he llevado con psiquiatras, neurólogos, con todo. Quizá como mamá he fallado mucho y siento que ya no lo tolero ni a él, ni él a mí. Es grosero, no tiene amigos. Cuando entró a la escuela se peleó con los compañeros, los encierra, nos amenaza, nos tiene muy angustiados. Ahora no sé qué hacer, me gustaría que me digan qué hacer. A él le gusta mucho la pornografía, con muchachos mayores que él a veces anda viendo pornografía. Mi hija se estaba bañando el otro día y comenzó a grabarla. Aquí ya pues estamos hablando de acciones que están afectando la dignidad y la integridad de otras personas y pues aparte, como mamá, ella comenta, ¿no? Son 4 hijos, pero tengo uno. Uno que es el que está pues causándole esta terrible angustia, igual que la mamá que nos hizo favor de compartir su testimonio, que también pues dice: mi hijo ya está cayendo en alcohol, en las drogas. drogas. La situación ya se sale de control. En el caso de la llamada hay un diagnóstico, hablábamos de algunos diagnósticos, algunos padecimientos, trastornos. Y bueno, en este caso es trastorno de déficit de atención, para que también ahorita nos ayuden los especialistas a hablar de eso. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando la rebeldía o la violencia ya está asociada a estos trastornos de personalidad? ¿Se justifica? ¿En qué casos pues, se podría justificar o nunca se podría justificar? ¿Nos pueden decir un poquito de esto? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto que puede, que si se le diagnostica y se encuentra una posible causa de este tipo de conductas o de comportamientos violentos, pues se pudiera justificar el por qué. Pero eso no implica que nosotros tengamos que lavarnos las manos, por ejemplo, la familia o los maestros o los amigos o etcétera, que digan, bueno, como ya está diagnosticado con este tipo de problemas, entonces ya le toca al psiquiatra y ya no me toca a mí. Es que a veces eso sucede, ¿verdad, Mau? O sea, de repente puede haber un diagnóstico certero, donde sí realmente hay un profesional o un grupo de profesionales, como hemos dicho muchas veces aquí en Diálogos, no solo uno, sino un grupo de profesionales que te dan ese diagnóstico y sin quererlo, sin darnos cuenta, los papás nos hacemos para atrás. Justificamos todo, o lo que haga nuestro hijo
porque hay un diagnóstico de por medio. Claro, de alguna suerte tranquiliza. Pero ojo, cuando hay un trastorno, sea neurológico, sea psiquiátrico, el asunto no es que afecte únicamente al paciente o a la persona o al adolescente que está teniendo estas A conductas. esta hermana, por ejemplo. Hay una afectación de toda la familia. Claro, y toda la familia claro. tiene que entrar también en una dinámica de entender, no solamente de justificar el, bueno, pues por eso le pasa, no. Hay que entender el fenómeno y a partir de ahí todos tenemos que hacer cambios y todos tenemos que modificar una serie de conductas y una serie de estrategias para que todos ayudemos a que esto se mejore, porque como lo estamos viendo, o como lo vimos en este testimonio, llamada, sí. El asunto no es cómo le afecta a uno, sino cómo está afectando ya al resto. Pero a mí lo que me gustaría es que pudiéramos como puntualmente decirle a los papás, esto de echarse para atrás, yo me refiero a que de repente ya no le pones límites a ese niño, Sí, no se puede. porque te sientes tal vez culpable como papá, porque Claro, dices ¿no? que se lo heredaste, tú puedes ser un camino. O de repente sientes, ay, pobrecito, si ya está enfermo, encima le voy a poner límites. O sea, eso no lo decimos verbal, pero lo actuamos. No, pero mira lo que sucede. Algo que retroalimenta estos fenómenos es la victimización de los padres. De alguna manera tengo un hijo que me pega y que no puedo controlar y que no tiene límites y pobre de mí y está más allá de mis fuerzas. Es decir, se establece un binomio en donde el hijo es el victimario y el padre y la familia son las víctimas. Y en el discurso normalmente de las familias que tienen este tipo de problemáticas o de padres que tienen este tipo de problemáticas, encontramos que hacen este tipo de binomios o de relación complementaria. Mucho de lo que ayuda es al padre de familia salirse de esa posición de victimización y ponerse en un papel más que decir, padezco las consecuencias de este hijo ingobernable, de este hijo, es decir, una posición mucho más activa, mucho más cuestionadora y reflexiva sobre las ganancias que me da ser víctima de mi hijo, porque también me lavo las manos de la responsabilidad o me decreto impotente. Claro. Una posición más activa, más sólida, la posibilidad de un padre de pedir ayuda y decir, ¿cómo que no voy a poder con una chica de 14 años? Y a veces estos diagnósticos es decir, ay, pues ya es así, pobrecitos de nosotros que nos tocó un hijito así. Y me parece, Marta, eso creo que queda claro a veces desde nuestra postura de terapeutas, de personas que nos dedicamos a esto de la salud, ¿no? Pero a veces como papás no te queda claro el que te estás poniendo en ese papel, ¿no? O sea, no te das cuenta cuáles son tus ganancias, solamente estás un poco como en esta situación desesperada, sin darte cuenta que sí estás ganando algo, ¿no? Tal vez la atención de la familia extensa. Pero en el interior hay un drama. Me gustaría que escucháramos a estos papás para que los ayudáramos desde esa perspectiva, porque tal vez no se dan cuenta, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta. Por eso ayuda este programa, Claro. a no victimizarnos. ¿Cuál es tu nombre? Lindebet, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿tú tienes un adolescente violento en casa? Sí, pero ahorita que estoy escuchando a los especialistas es un poquito más difícil porque es diagnosticado apenas cuestión de 2 meses con TDA, con ¿Qué edad tiene? hiperactividad. 13 años, pero yo a partir de que supe eso, al principio sí, pues sí, fue algo devastador. ¿Por qué te sentiste devastada? Porque, ¿Qué sentiste cuando te dieron ese diagnóstico? A lo mejor fue la parte de cómo me lo dijeron, que no es curable, pero es tratable. ¿Qué y sí me pasaba sentí- antes? O sea, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la dinámica familiar que a ti te hizo ir a buscar un diagnóstico con tu hijo? Yo desde que es pequeño estoy buscando psicólogos y como dijo uno de los panelistas, ¿no? Que un mal diagnóstico me lo diagnosticaban de una forma, de otra, hasta que fui a una institución, Cariba, y Cariba lo trató y fue ¿Pero qué hacía tu psicólogo. hijo? Porque, o sea, en la práctica, bueno, sabemos que tuvo una agresión muy fuerte, inclusive en la escuela, pero ¿nos las puedes platicar tú, por favor? En sí creo que su violencia es más en la escuela, como que ahí él quiere permanecer a un grupo o saber a dónde pertenece él, porque en la casa no es tan violento, pero en una ocasión en una caja de herramientas encontró una navaja multiusos y él lo sintió así como una defensa de que, ¿sabes qué? Ahora ya no me vas a molestar, ahora mira, si tú me haces algo, mira lo que traigo. O sea, ¿A quién se lo dijo eso? A un compañero, nunca la sacó como tal, como arma, sino mira lo que traigo.
Ajá, entonces, ¿Eso fue un evento de una sola ocasión? Sí, de una sola ¿Qué ocasión. otros eventos sucedían? O sea, aparte de eso, que es muy agresivo, muy violento, por supuesto, porque ya es una amenaza con arma blanca, ¿qué otras cosas hacía que a ti te dijeron, necesito buscar ayuda? O sea, ¿qué tipo de violencia ves en tu hijo? Por ejemplo, cuando pasaba a calificarse en la primaria, pasaba y iba pegándole en la cabeza a los niños, como dándoles zapes cuando se iba a calificar. Cuando le tocaba, por ejemplo, educación física, él quería ser primero y si le ganaban, iba y como que pisaba al niño, lo aventaba. Y así fue creciendo la violencia. Y la violencia no nada más es, por ejemplo, con golpes. Tiene una hermana y como que ¿sabes qué? Si tú me acusas de esto, yo voy a inventar esto. O sea, la violenta de alguna forma. La amenaza. Ajá. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Ustedes están juntos, su papá? Sí. ¿Y ustedes qué han hecho como pareja? Pues ahorita, por ejemplo, las terapias, yo he estado en terapia porque soy la que estoy más con él. Y a todas las terapias, todo lo que me dicen, Saúl requiere de esto, pues lo hago, ¿no? Estuve en terapia con él 13 sesiones y lo mandaron a Elena Navarro, le diagnosticaron el TDA y ahorita ya va a ser medicado. Ajá. Oye, como papá, ¿cómo le hacemos, no, para no sentirnos culpables y hacerle frente a esto que está sucediendo? Yo creo que una situación muy importante es darnos cuenta de que así como nosotros podemos ser parte, o más bien somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución, ¿no? Y a veces los papás no se ven parte de... Van a la terapia los niños o los muchachos y bueno, ya es cosa del terapeuta y del niño, que me lo arregle, ¿no? Y yo nada más le pago y cuando salga ya está perfecto mi hijo. Y no, yo siempre les manejo esta parte de que las familias son como una especie de máquina, ¿no? En donde si de repente un engrane no funciona, pues las demás como que se atoran, ¿no? Entonces todos tienen que funcionar parejos. Entonces yo siempre les pido mucha participación a los papás, como primero conociendo qué es lo que está solicitando el muchacho o el adolescente, escuchándolo, porque hay veces que nosotros no los escuchamos y ellos con sus actitudes, ni siquiera con la voz, ni siquiera verbalmente nos dicen cosas, sino con sus comportamientos nos están diciendo que se sienten incómodos, que se sienten mal, y nosotros los regañamos, los castigamos, los segregamos, y sin embargo ellos no es lo que querían, ellos lo que querían era simplemente a lo mejor un poco de atención. Esta parte que de repente se dice que a lo mejor se les echa mucho la culpa a los muchachos, a los papás, no es de que tengan los papás la culpa, ¿no? Ni la responsabilidad total, es un conjunto, ¿no? Yo creo que en este sentido, y estoy a favor de esto, también y hablo desde la parte terapéutica, desde la parte médica, pues tenemos que explicarle muy bien a los papás. Y los papás de pronto tampoco saben cómo integrarse. Entonces van a terapia y la terapia realmente no se convierte en terapia para los papás, se convierte como en un dictado de cosas o de sugerencias que tienen que hacer con el niño. Y aquí me parece que, hablando de esto, tenemos que reentrenarnos todos para una circunstancia como esta, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Bueno, ¿qué impacto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, y aparte, como dice ella, y no es curable, ¿no? Y además, no es curable. Sí, o sea, no se lo van a quitar con una pastillita que hubiera sido lo más fácil, de una pastillita y ya tengo a mi hijo otra vez perfecto, ¿no? Y en la escuela también segregado por qué tiene este trastorno o por qué tiene una conducta agresiva. A ver, necesitamos entenderlo y necesitamos actuar en consecuencia todos. Y esto tiene que ver mucho también con nosotros, la parte profesional. ¿Cómo entrenamos también a toda la familia para que funcionen de una manera distinta, para que lo entiendan desde adentro y para que puedan entender que el que tenga hiperactividad no significa que el medicamento va a ser magia? Claro. Significa que hay que reentrenarnos todos y hay que poner límites y hay que cumplir límites sin miedo. Eso qué importante que nos los digas, porque si de por sí ya la relación estaba rota o ya era una relación difícil con un diagnóstico, pues yo todavía estoy más perdida como papá, como mamá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí,
¿qué es lo que ustedes como especialistas, qué hago, no? Yo ya entonces me voy a ir todavía mucho más para atrás porque ahora ya me voy a sentir doblemente culpable. No le puse límites y ahora le heredé una enfermedad, quién sabe qué, ¿no? Sí. Entonces, pues híjole, yo ya me siento aquí perdida. Pero bueno, pues vamos a un corte, en un momento regresamos y bueno, vamos a seguir platicando qué es lo que pueden hacer los papás. O sea, ya tengo al adolescente así en mi casa, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver esta situación? Quédate con nosotros. Bueno, pues hemos estado hablando de un tema muy interesante, qué hacer cuando tenemos un adolescente violento en casa, y se ha mencionado en una parte del programa que a veces los papás nos ponemos en el papel de víctimas. Precisamente el día de mañana de esto se va a hablar, si eres o te haces la víctima. Recordemos que, bueno, nosotros podemos ser, tal vez también se mencionaba el caldo de cultivo para que nos victimicen, para que nos ataquen, para que nos lastimen y nos agredan, o tal vez nos gusta más la otra posición, ser quienes atacamos. Entonces, bueno, mañana se va a hablar de eso, porque es necesario contar con herramientas que nos permitan, pues, no colocarnos en ninguno de estos dos lados y no salir lastimados por ninguna de estas partes. Este es el tema del programa del día de mañana y lo invito a que ahora nos acompañe a ver el resumen de lo que se ha dicho hasta el momento y después un testimonio de una mamá con su hija adolescente para que veamos cómo se da esta dinámica y esta relación. El adolescente está buscando su propia identidad y, por otro lado, esta parte de la autonomía. Decir no y poner sus límites y desafiar y no estoy de acuerdo es parte de esta rebeldía absolutamente natural. Podemos entrar en pugna y podemos entrar en una fantasía de desear que el adolescente de pronto sea un adulto y de pronto sea nuestro chiquito, igual que le está pasando al adolescente, ¿eh? La rebeldía, por supuesto, que puede llegar a iniciar a lo mejor con los papás, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desplazar a otras figuras de autoridad. Muchas veces, si la familia no resulta un entorno saludable, un entorno de que les dé contención y protección, el referente va a terminar siendo el amigo, va a terminar siendo la televisión, va a terminar siendo ahorita ya el internet. Los que son violentos es porque hay alguna causa que está atrás de esto. Los padres y los hijos ya no tenemos esa comunicación, entonces los muchachos están desorientados. Jurídicamente, hasta los 12 años eres un niño. De los 12 a los 18 eres un adolescente, que cuando tienes menos de 18 años, estás bajo la patria potestad o bajo la responsabilidad de tus padres. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Luis ese día de la comida? No, pero me llamo que le salió el Bueno, a mí estrés me genera cuando estamos en la escuela. Por ejemplo, apenas me acaba de pasar que llegamos apenas de las vacaciones y todos los maestros te dejan trabajo para la misma fecha, todo se te junta y eso es como que ¿qué hago? Y lo piden súper largo con un buen de especificaciones. Cuando estoy estresada es como que no le hablo a nadie, soy muy egoísta, nadie me hable, no existe nadie. Me pongo mi celular y empiezo a oír música para que me relajara, porque bueno, yo misma me he dado cuenta que si me peleo con una persona busco quien me la pague y sale peor y se va aumentando. Cuando está muy estresada de repente tiende por aislarse y aunque está aquí, no está, o sea, está físicamente, pero de repente nada más está hoy en día, como todos los adolescentes, nada más con el celular y se aísla con sus audífonos y de repente, oye Diana, que no sé qué, y a menos que no le hable uno de exámenes o de lo que realmente le interesa en el momento, no nos pone atención a nadie, ¿no? Bueno, yo considero que no, que la vida de un adolescente no es fácil, porque pues es como que te agarras y todo se te viene encima, por cualquier cosita ya andas como que luego y tus papás te dicen, ay, haz esto, y o sea, bueno, a mí me dicen, haz esto, y siento que todo me lo dejan a mí y a mis hermanas como que, ay, ¿por qué ella no lo hace? Ay, no, ella no, y todo así se viene para mí. Yo creo que la vida del adolescente pues para nadie es fácil, ¿no? Y en especial para ella ahorita. La cuestión aquí es que ella está muy, está estresada, está preocupada y atendiendo a todos los cambios, yo creo que más que físicos que le alteran, son los hormonales, todos los internos que está sufriendo. Pero no una décima. Pues yo digo que el amor no tiene nada de malo,
porque, bueno, mi mamá siempre me ha dicho, ay, no tengas novio hasta los 18 años. Y yo una vez se lo contesté, ay, sí, mamá, no quieres que tengas novio por toda la vida. Sí la he visto enamorada, definitivamente. Yo he visto a Diana, aunque no me lo ha dicho abiertamente, ay, fíjate que es ¿cómo se llama? Que Menganito es mi novio, ¿no? Pero sí de repente las preguntas clásicas que en algún momento uno hizo, ¿no? Mamá, ¿y a los cuántos años tuviste tu primer novio? ¿Y qué sentías? ¿Y te gusta o no te gusta? Y fíjate que lo más que me ha dicho, y fíjate que un niño me tomó la mano, pero nada más, ¿no? Lo que me atrae así de alguien que me gusta es su forma de ser, cómo se comporta con los demás, con sus amigos, bueno, su forma de vestir, cómo se peina, también cómo es hacia mí. Yo creo que ahorita lo que está buscando ella a lo mejor es el saber, haber descubierto al sexo opuesto, ¿no? Yo creo que busca a lo mejor una caricia, una compañía, una plática, un abrazo. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo considero que la relación de mis papás hacia mí estaría como, pues, mala, sinceramente. Porque no llevo una buena comunicación con ellos, no les cuento todo, hay cosas, bueno, demasiadas cosas que les oculto, no les digo todo. Ellos a veces tampoco, bueno, en especial mi papá, no me dice nada. ¿Cómo te fue en la escuela? Ah, bien, ya te, sí, bien. Ajá. Y ahí se acaba nuestro día y así pasan todos los días. Como que no existe esa buena comunicación entre los dos. La relación con mi hija Diana yo la considero en general que es buena. Muchas veces no siente ella a lo mejor esa confianza de decirnos, ay, sí, mira, tengo un novio que no sé qué. Pero al fin y al cabo, cuando ha tenido problemas serios en la escuela, a nosotros siempre acude. Bueno, pues a veces nos sucede que nosotros tenemos la idea de que tenemos una buena relación con nuestros hijos y de repente nos podemos llevar una sorpresa de que ellos sienten que no la tienen con nosotros, como en este caso que acabamos de ver. Ella siente que no le tiene confianza y que no puede platicar de todo con su mamá. Qué duro escuchar eso también como mamá de repente. Pero por es favor, lo normal. Lo normal, lo deseable es que el adolescente tenga un mundo propio, un mundo privado y que comente sus cosas más íntimas con sus amigos, los papás. ¿Y por qué crees que entonces ella lo comenta como algo negativo, ella, la adolescente? Porque yo creo que ella tiene la idea, y normalmente tenemos la idea, que esta comunicación entre padres e hijos en la adolescencia tiene que ser como 2 gotas de agua y contar, y que el adolescente te cuente todo. Y es una expectativa y una exigencia que los buenos padres, entre comillas, que queremos tener una buena comunicación, muy entre comillas, con nuestros hijos, tenemos como un ideal que yo creo que es uno de los mitos que tenemos que romper. El adolescente empieza a tener una comunicación más fuerte, más intensa y más íntima con los amigos. Y lo natural y lo deseable es que la verdadera confianza la tengan con los cuates y que efectivamente, si tenemos una buena relación con ellos durante la infancia, seguramente frente a un problema fuerte podrán acudir a nosotros. Pero eso yo creo que es importante poner la diferencia, porque hay veces que ni siquiera frente a un problema fuerte acuden a los papás en la etapa de la adolescencia. Así es. Pero, a ver, una parte importante, todos estos temas de novios, erotismo y sexualidad, normalmente no los vamos a saber. Y no tenemos por qué saberlos. O sea, la vida íntima del adolescente es del adolescente y la comparte con sus cuates generalmente. Sí, porque cómo nos sentiríamos que nos las compartieran y después nos preguntan, ¿y tú cómo lo vives? No sé. Exactamente. Oye, mamá, yo tal, ¿y tú qué tal? No, no, espérame, creo que ahí ese tema contigo no, ¿no? Así es, hay temas que con el adolescente uno se retira y uno sabe y entiende que ese tipo de cosas, sobre todo del ámbito de la sexualidad, del erotismo, los novios. Aunque y las sí hay parejas. Cosas que nosotros, lo hemos visto en otros programas aquí, Marta, que hay cosas que sí tenemos que nosotros atender justo sobre la sexualidad. O sea, la información tiene que venir de nosotros, pero ya la intimidad es para ellos, ¿no? Así es. Oigan, aquí tenemos otro caso que me gustaría que escucháramos. ¿Cuál es tu nombre? Edith Reyes. Edith, ¿tú también tienes un adolescente violento en casa pues, o no? Tal como violento él no es, él en la escuela es muy dejado. Se dio el altercado de que unos niños le quisieron pegar y así estuvo varios días. Entonces él se da cuenta que el maestro agarra el mismo rumbo que él
Y ya esperaba hasta el maestro para llegar a la casa. O sea, él dejaba al maestro en el metro y él se iba a la casa. O sea, ¿tú sientes que él en la escuela se deja? ¿Y en tu casa eres violento o no? Lo que pasa es que le llamas la atención en algo que no le parece y te empieza a gritar, no, que esto, no, que el otro. Y dices, bueno, pero es que tienes o no tienes razón. Y acepta, cuando no tiene razón, sí acepta. ¿Sabes qué? No, pues sí la regué, sí hice esto. Pero al momento cuando se siente ya él agredido en el aspecto de que sabes que estás castigado o no, sabes que no sales, porque en sí casi él no sale, pero lo que pasa es que, por ejemplo, lo van a buscar y él dice, no, tengo cosas que hacer, tengo tarea. Pero entonces cuando tengo tú lo sueño. castigas, ¿qué hace? Agarra, se pone a aventar sus cojines o se pone a gritar así como que, ay, sí, estás loca, que no sé qué. ¿Adentro de su habitación? Sí. ¿Y tú qué haces cuando él hace eso? Mira, sí le llamo la atención, sí le regaño, muchas veces hasta le he llegado a pegar, porque le digo, bueno, o sea, aquí la mamá soy yo y tú... O sea, la única que tira cojines soy yo. Pues no tanto así como que la única que tira cojines soy yo, pero pues también hablando se entiende a la gente. Sí, claro. Y era así él como que, pues no te hago caso y ya. ¿Tú crees que él está copiando alguna actitud tuya? Sí. ¿Cuál? Es que yo de pequeña era más agresiva, era muy agresiva, mejor dicho. Entonces, pero si era de pequeña y no de adulto, ¿cómo te copió si él no estaba cuando tú eras pequeñita? Bueno, digamos... Ahora de adulto, ¿qué has hecho? Pues sí, o sea, yo siento que, vamos, sí he seguido con esa agresividad, porque digo, ¿sabes qué? O sea, sí, verdad, tú estás pequeño y estás mal, yo estoy grande y estoy bien. Pero muchas veces no por ser adulto quiere decir que entonces siempre vas a estar bien. Entonces, pues, o sea, yo también debo de aceptar que, pues, le he regado con él, de que sabes que no, estás mal, y así tenga la razón, no sabes que estás mal. Oigan, ¿algunos aspectos violentos se copian en casa? Sí, claro, por supuesto, pues el aprendizaje viene en línea directa, es decir, ni siquiera es el modelaje, pues lo que conocemos también como modelaje. Nosotros estamos aprendiendo en función de cómo funciona el otro, no solamente de cómo nos explica el otro, porque papá o mamá nos puede explicar que ciertas conductas no se deben hacer, pero si estas son ejecutadas por el propio adulto, el niño y el adolescente, por supuesto, incorpora las conductas de manera natural. Claro. Primero las incorpora, después, bueno, entiende cuál es la contradicción. Me dicen que esto no está bien, pero entonces si lo hacen ya no entiendo. Y aparte después cuando yo soy adulto, vuelvo a repetirlas, sí, ¿no? Por supuesto. Con mis hijos. Aquí eso nos dice Lourdes Escobar, ¿qué hacer? Siempre para las contestaciones. Dice, las contestaciones con voz alta de mi hija me molestan. Cuando está enojada, cualquier comentario de conducta lo toma como si fuese a su persona, además de la agresividad, con el argumento de que si tú me alzas la voz, ¿por qué yo no? ¿Qué me sugieren? Porque pues ella dice, a veces yo también le tengo que levantar la voz. Ese punto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos de los adolescentes algo que no les gusta y que reclaman mucho son las injusticias, ¿no? ¿Sí? Justo esto, ¿por qué tú sí? Porque yo no, tú sí sales, yo no, mis amigos salen, si ellos van, porque yo no, ellos tienen coche, porque yo no lo tengo, cosas por el estilo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso en particular de la señorita, me parece muy importante mencionar que, bueno, hay una situación agresiva a nivel familiar, ¿no? Entonces ahí se está gestando esta parte del comportamiento agresivo del niño. Pero ¿qué pasa en la escuela? Que en la escuela es todo lo contrario, en la escuela se deja, en la escuela hay otros muchachos u otros niños u otras personas que lo están agrediendo y ofendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pudiera estar pasando ahí? Que él lo que está sintiendo es de que él no se siente lo suficientemente fuerte o capaz para defenderse, para marcar límites. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado un modelo adecuado para marcar un límite. Entonces, si le queremos marcar límites a través de la agresión o de la violencia, ese va a ser el modelo. Entonces, necesitamos replantear esta situación, generar una nueva forma de comunicación, estableciendo acuerdos, estableciendo pautas de comportamiento un poco más adecuadas, sin agresión y sin violencia. ¿Para qué? Para que se cree un nuevo ejemplo y para que a través de esto que yo estoy observando con la práctica, yo pueda después llegar a la escuela y practicarlo, ejemplificarlo con mis compañeros. Por eso es esta idea de toda la familia, es la que tiene que entrar. María Elena, a mí me gustaría saber cuáles son los derechos que tienen los adolescentes cuando ya hay un delito de por medio. O sea, ¿qué podemos esperar que suceda con ellos legalmente hablando? Bueno, la Ley de Justicia para Adolescentes establece que los adolescentes tienen que ser tratados con respeto, con consideración, que tienen derecho a tener un defensor, a un procedimiento justo. No son sujetos de punibilidad, es decir, no los voy a meter a la cárcel junto con todos los demás internos adultos.
sino lo voy a tener en un centro de readaptación o en un centro de atención en donde se les va a dar tratamiento psicológico y en donde van a tener las mejores prerrogativas, es decir, medios alternativos de solución, no un juicio, a lo mejor una mediación, a lo mejor un convenio, un pacto. Pero en este caso, Cristina, yo creo que tú pusiste justamente el punto sobre la I. Cuando estamos detectando este problema, yo creo que antes de que tratar al adolescente tenemos que nosotros como padres ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque los padres somos los últimos que aceptamos que hay un problema. Generalmente siempre lo enmascaramos, siempre pensamos que no pasa nada porque es nuestra zona de confort. Claro. ¿Para qué vamos a tomar de frente un problema si lo podemos ir disimulando? El siguiente elemento que yo he visto mucho es la culpa. Me siento culpable porque dejo a mis hijos para irme a trabajar. Me siento culpable porque no me puedo sentar con ellos a hacer la tarea. Me siento culpable por mil cosas, aparte, y eso lo compenso. Es la prueba de que yo no fui una buena mamá. O sea, un hijo violento parecería ser la prueba de que no fui. Como es la consecuencia de lo que yo. Entonces empiezo a compensar con cuestiones materiales y a no poner límites. Entonces es muy difícil y se necesita fuerza para reconsiderar esa situación y decir, bueno, pues a lo mejor sí me equivoqué, pero soy ser humano y tengo que reconsiderarlo y aquí hay un límite. Oye, María Elena, ¿sí? pero quiero insistir un poquito más en esto de lo que tiene que ver con el lado legal. Cuestión jurídica. Te voy a decir por qué. O sea, no es lo mismo un adolescente que golpea en su casa o que insulta verbalmente o que avienta los cojines a un adolescente que ya pudo haber matado a alguien. Comete un delito. ¿No? Tiene que ser internado, definitivamente tiene que ser internado bajo la responsabilidad de los padres, o sea, porque los padres son los que van al centro de atención a adolescentes y ellos Pero mismos, ellos sí quedan internados, o sea, el adolescente los adolescentes sí, okay. sí quedan internados. Porque eso también es importante saberlo porque no puede haber impunidad en ese caso, ¿no? No. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Como todos los martes aquí en Diálogos en Confianza les presentamos las fotografías y los datos de algunas personas que se han extraviado para que por favor si usted tiene alguna información se comunique a los teléfonos que aparecen en sus pantallas y nos ayuden a encontrarlos. Lixi Jacqueline Trejo Anaya, ella se extravió en la calle Hidalgo número 11 de la colonia Villa Azcapotzalco, de la delegación Azcapotzalco, el 29 de abril del 2014 de este año. Es Lixi Jacqueline Trejo Anaya. Ayúdenos si tiene alguna información que pueda conducir a que se reúna nuevamente con sus familiares y que, bueno, la podamos encontrar. Ahí van a aparecer los teléfonos en sus pantallas. También otra persona que desafortunadamente no aparece es Leslie Nava Correa. Ella se extravió en la escuela secundaria diurna 12, que está ubicada en Avenida 5 de Febrero, en la colonia Martín Carrera, de la delegación Gustavo Amadero. Se perdió desde el 21 de enero de este año y es Leslie Nava Correa. Por favor, observe bien su fotografía para que nos ayude a localizarla. A continuación les voy a presentar la fotografía de una chiquita que ella, al contrario, apareció pero está buscando a sus papás. Si usted reconoce a esta niña que dice llamarse Guadalupe o Sofía, no están muy seguros de cuál es su nombre, está buscando a sus papás desde el mes de marzo del 2013. Así que ahí está la fotografía de esta chiquita. Si la reconoce, si sabe quiénes pudieran ser sus familiares, comuníquese por favor también para que pues se pueda reunir con ellos. Es una pequeñita. También vamos a ver la fotografía de Juan Fernando Rendón Díaz. Él se extravió en Avenida Vicente Guerrero de la Manzana 27, en el lote 2 de la segunda ampliación Jalapa, de la delegación Álvaro Obregón. El 14 de mayo del 2014 es Juan Fernando Rendón Díaz. Y bueno, pues cualquier información, por favor, ayúdenos a proporcionarla a través de los teléfonos y de la asociación que aparece en sus pantallas. Y ahora, bueno, lo voy a invitar a que nos siga el programa del día de hoy. Y hemos estado hablando de los adolescentes cuando son violentos, ¿qué hacer? Aquí hay una herramienta, la autora de un libro nos proporciona algunas herramientas a través de lo que ella ha escrito y publicado.
La palabra rebelde, como cualquier otra palabra que podemos poner en un ser humano, resultaría una etiqueta, resultaría una interpretación de cómo estamos nosotros viendo el comportamiento de una persona. Esto podría ser de alguna manera dañino, porque cuando etiquetamos a alguien nos empezamos a relacionar con la persona desde lo que ya distinguimos de ella y a lo mejor no vemos otras cosas que está haciendo este ser humano diferentes, porque a veces queremos tener la razón y una vez que decimos este es un adolescente rebelde, eso es lo que constantemente estamos viendo, sus fallas y lo que no está haciendo frente a nuestras expectativas. Yo creo que poner límites y crear una estructura desde que son chiquitos y en el desarrollo que están con nosotros es fundamental. Estos límites tienen que venir desde un lugar amoroso, no desde el ego, no desde la imposición, sino desde el sentido común. Lo que creo que a veces sucede es que los padres justificamos nuestra educación y la manera en que intervenimos con nuestros hijos ventilando nuestro estrés o nuestra angustia y lo hacemos desde un lugar emocionalmente inválido. Ponemos demasiada emoción en cómo tratamos a nuestros hijos y eso deteriora la relación con ellos. Yo creo que los jóvenes y los niños quieren ser reconocidos, quieren ser escuchados, quieren que los conozcamos, quieren que veamos que no son extensiones de nosotros, sino que cada ser humano viene con sus talentos, con sus deseos, con sus preferencias. Y el padre que nutre es un padre que se comunica, que le habla a la inteligencia del niño, le habla a la sabiduría del niño, lo quiere conocer. Y el padre autoritario, el padre desde el ego se impone, cree que sus ideas son mejores que las del niño, que el niño debe de hacer para complacer al papá. Y es cuando el niño se empieza a rebelar porque lo que sucede es que el niño no se siente visto, no se siente reconocido, no se siente igual de importante que el padre. Yo creo que a los padres les cuesta mucho trabajo confiar en sus hijos porque primeramente hay mucha desconfianza en nosotros mismos. No podemos dar lo que no nos damos a nosotros. Si no confiamos en nosotros, en nuestras habilidades, en el amor, en cumplir nuestras metas, en nuestros valores, va a ser difícil que eso se lo regalemos a otra persona. Primeramente tenemos que trabajar mucho en la confianza que nos ofrecemos a nosotros como seres humanos para que eso lo podamos proyectar a otras personas, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Cuando confío en mí, abro la posibilidad de poder confiar en ti. Cuando confío en ti, abro la posibilidad de ver tu grandeza y de hacerte a ti responsable de tus elecciones y de tus consecuencias y tanto a mí misma. Los seres humanos funcionamos muy bien cuando identificamos cuál es nuestro propósito, tanto interna como externamente. Cuando tú le planteas a un joven cuál es tu propósito frente a lo que quieres lograr en tu vida, cómo quieres vivirlos, quieres vivir en paz, quieres vivir en amor, quieres estar bien con tus compañeros, qué quieres lograr a largo plazo con tu vida, cuáles son tus metas. Entonces puedes entrar en la conversación de cómo se alinea esto que estás viviendo, este comportamiento y estas actuaciones a esos propósitos. Y eso funciona muy bien porque el joven empieza a hacer conciencia de dónde está siendo incongruente en su pensamiento, en su palabra y en su acción. Y eso aplica para los jóvenes y aplica para todos los seres humanos. Somos bastante incongruentes como seres humanos. Decimos que queremos hacer una cosa, actuamos otra y decimos otra. Y así como padres, lo que podemos hacer es echar luz en los puntos ciegos del joven, donde no está pudiendo ver esa incongruencia, pero sí está viendo que la vida no le está dando el resultado que quiere. Entonces, en vez de venir desde la imposición, desde el juicio, el mismo niño abre la posibilidad para él de decir, ah, sí es cierto, ¿verdad? Esto que estoy haciendo no me va a llevar a esta meta que para mí es importante, no para mis papás. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios de esta autora de este libro. Y aquí los papás nos están comentando que a veces también la violencia se ejerce entre los propios adolescentes. No es de los adolescentes solo para los adultos, también es entre ellos. ¿Y qué pasa con esto? Y este es el caso tuyo, ¿verdad? Yo me llamo Piedad, soy madre de 2 adolescentes, 14 y 16 años. De hecho, entre ellos no tienen muy buenas relaciones, se han agredido físicamente, verbalmente, incluso pues los dos se han peleado en la escuela. Mi hijo cuando iba en la secundaria, te lleva en bachilleres, y mi hija ahora está en la secundaria. Yo considero que a veces el chico quiere ser popular y se da cuenta que agrediendo a los demás
o fomentando violencia entre compañeros, eso los hace populares. ¿Y tú qué has hecho al respecto? He tratado de ganarme su confianza, involucrarme, conociendo a sus amigos, sus compañeros, qué hacen, que me confíen. Obviamente que a veces como padres, los adolescentes dicen lo que uno como padre quiere saber, entonces tampoco es conveniente. Oye, pero por ejemplo, cuando tú ves que ellos son violentos entre ellos, que son hermanos, ¿qué has hecho? He tenido que ponerme como referí en medio de ellos, definitivamente, porque yo les digo, es que no es posible que se lleven así entre hermanos. Si eso hacen cuando estoy yo, por Dios, no quiero ver qué hacen cuando estoy ausente fuera de la casa. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué sucede que hay adolescentes que entre ellos son violentos? No solo entre los hermanos, sino también lo vemos en las escuelas, ¿no? O sea, son adolescentes entre ellos. Bueno, son adolescentes, perdón, son violentos entre los adolescentes. En esta situación en donde están teniendo estas conductas en casa, y en donde entramos como referees, creo que hay que replantear el asunto del referee, sino quién manda ahí, ¿no? Claro. Y manda, pues la ley, claro. Y la ley son los papás, claro. ¿No? En donde esas conductas simple y llanamente no se permiten, ¿no? Es decir, conductas, pueden tener discusiones, pueden no estar de acuerdo, pero el que ellos se pongan de acuerdo en dejar de golpearse, me parece que ya rebasó incluso la propia autoridad de los padres. O sea, hay que replantearse esto que mencionabas, ¿no? El rol del padre, ¿no? Claro. En donde, pues, tú vas a ser referee de dos personas en formación que no tienen todavía todos los elementos, ¿no? Que están construyéndose, pues tendríamos que plantearnos desde la norma, desde el rol, quién aplica la norma, y entonces mostrar que la norma se tiene que cumplir cabalmente también en casa. Mira, y que en la casa yo soy, como dices tú, la ley, ¿no? Claro. Yo soy la ley. A veces los padres decimos, es que yo soy tu amigo. No es cierto. No. Los padres no somos amigos, somos padres y tenemos que formarlos y tenemos una autoridad que ejercer sobre los hijos. Y es un privilegio que a veces no queremos asumir, claro, ¿no? Claro, por ser supuesto. Papás. A ver, aquí hay la una ley es muy llamada, lógica. Precisamente de algo que se está saliendo de control ya hasta en el ámbito legal. Nos dice un anónimo, tengo un hijo de 15 años, lo llevo con el paidopsiquiatra, está tomando Risperdal de 1 gramo, mi esposo es alcohólico, me fue infiel, durante la secundaria lo vio, o sea, el hijo vio a su papá, pero dice, han sido 3 veces que le ha querido pegar a su papá, ve mucho películas de matar, dice que quiere ser narco, que quiere ser lo otro, puras cosas ilegales. El año pasado le robó a su papá 11,000 pesos, y no he visto un cambio, lo veo igual, quiero saber cómo le hago, no veo cambio con el psiquiatra, me dicen que también yo necesito ir, claro. ¿A dónde puedo acudir? Claro. Y ya se salió de las manos de la autoridad de casa y de la otra autoridad. A ver, pero fíjate qué interesante, un padre alcohólico, un padre hostil, violento, agresivo, abandonador, yo me pregunto, muchas veces, y sí pasa, no sé si sea el caso, pero sí pasa y creo que es importante ponerlo aquí sobre la mesa. Nuestros hijos son nuestros vengadores. Claro. Es decir, hay veces que las mamás tenemos un problema con nuestro marido o con el papá de los hijos y entonces nuestro hijo es el que va y ejecuta y agrede, insulta y roba por aquello que no dio cuando tenía que ser papá. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque normalmente decimos, ¡qué barbaridad! Pero este hijo nos hace justicia. Muy inconscientemente, claro. Muy bajita la mano, decimos, ¡ay, qué bueno que se lo fregó! Oye, lástima que no compartió conmigo los dos. Sí, pero entonces la mamá necesitaría también ayuda. Bueno, ella está preguntando, ¿qué hago yo? No, por eso necesita ayuda, necesita primero que se trate ella misma porque algo le está funcionando mal a ella. Ahora, si un adolescente comete un delito, tiene que sufrir las consecuencias, como cualquier otra persona. Oye, Marilena, pero justamente de eso, fíjate, ¿qué tantos los papás se atreven? En este caso en particular, ¿no? Podríamos decir, bueno, yo sé que está tomando drogas, yo sé que mi hijo robó, lo sé, lo estoy poniendo, aunque sea anónimo, ya lo estoy escribiendo. ¿Debo de hablarle a la autoridad como papá? Sí. Sí, definitivamente. ¿Cómo cruzo esa línea? Ustedes como terapeutas, ¿cómo cruzo difícil esa línea? Porque como padre yo no quiero que mi hijo se claro vea que involucrado no en una lo voy a cuestión cruzar con así, la policía. pero debo de tomar conciencia que es por su bien. Sí. Porque si no le pongo un límite ahorita, nunca se lo voy a poner, jamás.
Y a lo mejor hoy le robó a su papá, pero mañana me va a robar a mí. Claro. Es que aparte, nosotros como papás creemos que estamos de alguna manera equivocada, por supuesto lo aclaro, equivocadamente pensando que los estamos traicionando al hablarle a la policía, ¿no? No, pero yo creo que hay que hacer una distinción. Una cosa son los problemas de adicción y no hay que criminalizar a los adictos, sino identificar, esto es un problema de adicción y hay centros de ayuda y de contención y de internamiento y de rehabilitación y de recuperación para chicos adolescentes que tienen problemas de adicción. Pero si mezclamos todo en la bolsa, adicto, criminal, yo creo que primero valdría la pena. ¿Cómo lo dividirías tú, Marta? Porque, por ejemplo, yo creo que esas son las cosas a las que se enfrenta el público que nos está viendo. Y si es cierto, como dices tú, una cosa es que sea adicto a las drogas, otra cosa es que las venda, ¿no? Que tal si yo diría que la vende. Entonces ya es que homicidio. Pero en este caso en particular está diciendo robó. O sea, ¿robarle a nuestros papás está permitido? Mira, yo por ejemplo, en el caso de la señora que le robó al papá, así sin el contexto, o sea, sin el contexto, te planteo una cosa diferente a que si entendemos que este papá fue maltratador, abusador, no aportó, fue violento, y entonces yo más bien entendería esto como un síntoma de una conflictiva familiar, en donde a veces nuestros hijos son nuestros vengadores. Yo no le robo al papá o yo me cobro con mi ex marido a través de un hijo que va y le roba a su papá. Pero yo como mamá no debo permitir eso. Pero no lo debo permitir, ¿o sí? No. Marta, en esta reflexión que estás haciendo tú, o sea, yo puedo, es muy difícil como mamá porque no soy terapeuta. Por supuesto si yo que no estoy se parada permite. como mamá, no voy a hacer una reflexión de este tamaño. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que estamos hablando de límites hacia los hijos, hacia los adolescentes, ¿y los papás qué? O sea, ¿hasta dónde voy a permitir que una conducta que es ciertamente la vengadora, pues, de mi propia condición, que es un asunto clarísimo, ¿no? Pero ¿hasta dónde yo voy a permitir romper las propias reglas para que esta conducta se dé? Es decir, yo, papá, voy a permitir que mi hijo robe para que le den la torre al otro. Oye, porque al rato mi hijo le va a robar al jefe si no le cayó bien. Claro. Y hasta dónde yo voy a permitir también que esta conducta sea fomentada, porque en la medida en que yo permito, entonces le estoy diciendo, estuvo bien. Claro, y después ya no va a discriminar si va para el papá o va para dónde. Ver si esta mamá tiene tiempo. A ver, cuéntanos, ¿a ti qué te pasa con tus Bueno, yo tengo, mi nombre es Carmen Reyes y tengo una niña, gracias igualmente, tengo una niña de 13 años que era demasiado tranquila en la primaria. Era inclusive de que, oye, es que defiende, no, es que no, como siempre mi esposo le decía, no pegues. Y ahorita en la secundaria la tenían igual 2 niñas y yo fui y dije y avisé y no tomaron medidas, ¿no? Con las niñas y de llamar a sus papás y les pegó. Y me dice, mamá, ahora sí solté golpes. Y ya pues fui y le dije que no lo debía de hacer y eso, ¿no? Pero ahorita ha agarrado de que, como que agarró valor, agarró poder de que también a mí me quiere gritar, me avientan las cosas, me contesta, no la dejo salir. Pues tiene 13 años, se quiere ir al centro comercial con su amiguita. O sea, tú lo relacionas con ese evento. Dices, ella estaba muy controlada, no hacía nada, le pegaron, pegó y ahora se liberó. Sí. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas ahorita regresando de este corte. ¿Esto es posible? ¿Qué pasa con esto? En un momento regresamos. Con premios, si obedece y hace bien las cosas, pues se le premia y si no, pues se le castiga. Negociar es, pues a veces límites, a veces premios y pues mucho amor. Pues si ellos quieren algo a cambio, creo que también tienen que dar algo a cambio. Entonces, si ellos quieren un permiso, a lo mejor no de decir, bueno, si tú traes buenas calificaciones o si tú ayudas en casa o no sé, X cosa, se van dando solitos los permisos, no es necesario negociar. Sí, de cualquier manera sí hay que negociar con los adolescentes, ya que pues, son el futuro de México, ¿no? Es necesario pues, conversar, escucharlos más que nada, ¿no? Para que así tengan confianza con nosotros. Y como padres tenemos que darles todo, no nada más el 10% ni el 20%, sino el 100%. Pues luego las palabras se le salen y le entran, o sea, no... O sea, como que siento que le hacen más caso a las amistades que a los papás, y lo digo porque yo era así. No les hacía caso nunca a mis abuelitos y eso. Decían que estaban medio chiflados. Con el diálogo y la comunicación, haciéndole ver que no todo lo que los jóvenes hacen está bien y evidentemente entra en juego la educación desde la más tierna infancia.
Continuamos aquí en Diálogos en Confianza y precisamente que hemos estado hablando de cómo ayudar y guiar a los adolescentes para que pues dejen de ser violentos si es que lo son o cómo evitar que lleguen a hacerlo. Siempre aquí en el programa y sobre todo los martes preocupados por estos temas de la familia, vamos a tener la próxima semana cómo hablar de la diversidad sexual en la familia. Temas siempre súper interesantes, pero este en particular es, si de por sí a veces nos cuesta trabajo acercarnos a nuestros hijos para hablar de sexualidad, nos preguntan algo y nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo, bueno, pues cómo hablar cuando se trata de diversidad sexual, cuando nos pregunten o tengan dudas sobre lo que es la homosexualidad o diferentes temas que tengan que ver con esto. Bueno, pues el próximo martes los especialistas nos van a ayudar para que podamos entender mejor todo el tema de la diversidad sexual. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que se ha dicho el día de hoy y regresamos para las conclusiones y para resolverle las dudas al público. Una figura paterna que humilla, que avergüenza y que maltrata al joven, dan un caldo de cultivo para desarrollar una personalidad violenta. Si hay comunicación, si te das cuenta que va muy mal y tú le empiezas a poner límites, aprender a decirle no a los hijos, eso es fundamental. Ellos quieren, sí, y ¿qué están dispuestos a dar? En esta vida todo es recíproco. Claro, y toda la familia tiene que entrar también en una dinámica de entender, no solamente de justificar el, bueno, pues por eso le pasa, no. Se establece un binomio en donde el hijo es el victimario y el padre y la familia son las víctimas. Ni siquiera con la voz, ni siquiera verbalmente nos dicen cosas, sino con sus comportamientos nos están diciendo que se sienten incómodos. Es uno de los mitos que tenemos que romper. El adolescente empieza a tener una comunicación más fuerte, más intensa y más íntima con los amigos. Generar una nueva forma de comunicación, estableciendo acuerdos, estableciendo pautas de comportamiento un poco más adecuadas, sin agresión y sin violencia. Antes de que tratar al adolescente tenemos que nosotros como padres ver qué es lo que estamos haciendo mal. No, porque si yo fui rebelde, yo no quiero que mi hijo sea igual. Entonces, si lo dejo que sea como yo, entonces sí cabe la pregunta, ¿no? De tal palo, tal astilla. Creo que sí, en parte, porque está listo para identificar bien las contradicciones en las que caemos los adultos, porque creo también que es el espejo de nosotros, que si está viendo cosas en nosotros, él las va a imitar, aunque ni él ni sus padres se den cuenta. Y también creo que está buscando una personalidad propia. No, porque yo nunca fui así, su papá menos, siempre fue cuando vivía mi suegra yo siempre lo admiré porque fue muy cariñoso con su mamá. No creo. No creo, yo pienso que todos en su momento fuimos rebeldes y no por eso quiere decir que de tal palo tal astilla. Usted está muy joven y se ha de acordar qué tan rebelde fue, ¿no? En cierta manera sí, porque la educación se mama, se trae desde la niñez y sí es necesario, ¿no? O sea, sí ese refrán va muy ad hoc para ese tipo de personas, ¿no? De tal palo tal astilla. Pues la mayoría de las veces sí, por la educación que ha tenido. Entonces, obviamente, si el papá lo va a regañar o le va a llamar la atención con groserías, el niño siempre va a aprender a ser grosero. No precisamente, porque el medio social en el que se desarrolla entre los amigos, la actitud puede ser diferente a la de los padres. Estoy muy divertida escuchando el testimonio de todos los que entrevistamos de que sí, de tal palo, tal astilla, unos dicen que no, otros que sí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, de tal palo muchas veces tal astilla. Pero Mau, nos quedamos, estábamos contestándole aquí ¿cuál es tu nombre, perdón? A Carmen, que ella nos decía, bueno, de repente hubo un evento en particular que volvió a mi hija violenta. ¿Eso es posible? Bueno, no necesariamente que eso haya sido lo que le haya generado tal cual las actitudes violentas. Por supuesto que se pudo haber juntado con otro tipo de eventos que pasaron desapercibidos y que esto fue el motivador, como lo que desencadenó esta serie, esta cadenita, ¿no? Obviamente a lo mejor había violencia, había golpes, etcétera, y de repente esto ya había soportado mucho, ya había mucha impotencia, mucha frustración, y de repente, ¡boom!,
explota. Y ahora sí dicen, bueno, ahora sí no me voy a dejar. Y aparte ahora me coincide voy a con la transforzar. adolescencia, ¿no? Por supuesto, de ahí se sigue, ¿no? De ahí se sigue. Y obviamente con la llegada después de todas las hormonas, de toda la llegada de los cambios físicos, etcétera, pues entonces se empieza a instaurar la rebeldía a través a lo mejor de esta situación. Y bueno, sí me parecería, si me dan la oportunidad de, me gustaría invitarlos a nuestro 5º ciclo de conferencias, ahí en la clínica Izcalti, de donde yo vengo. Tenemos nuestro 5º ciclo de conferencias con el tema Padre, Papá, Papi, que es el 31 de mayo a las 9 de la mañana en el Parque Naucali. La entrada es totalmente gratuita, donde nos va a hacer favor Cristina de apoyarnos en una conferencia. El objetivo de esta conferencia es cómo se ha ido devaluando la figura del padre a lo largo del tiempo y cómo ahora parece que los que tienen la autoridad son los hijos y ya no son los papás, ¿no? Oye, y la entrada es gratuita, ¿no? La entrada es totalmente gratuita. Eso es importante, ¿no? que Entonces, lo nada sepan. más No hay- tendrían que hablar ya sea a la página que aparece en las pantallas y o Vamos a la a página de pasar los internet. datos porque nos están diciendo que no tenemos los datos, pero vamos a pasar los datos en las redes sociales un poquito más adelante, Mau. Muchísimas Ok, gracias. gracias. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Tú eres Bien. maestra, ¿verdad? Bueno, yo soy orientadora educativa en una secundaria técnica y justamente, pues sí, tenemos chicos intocables. ¿A qué te refieres? Bueno, hay chicos cuyos padres desautorizan completamente la figura de un profesor, de un docente. Hemos tratado de marcar límites, hemos observado que efectivamente los chicos han perdido completamente mucha situación de límites en casa y tratamos de que en la escuela tengan justamente ese espacio de contención donde ellos puedan aprender que se pueden equivocar y bueno, y hay que volver a hacer las cosas. ¿A qué te refieres con intocables? Me gustaría que nos los Sí. describieras, por ejemplo. Hay chicos cuyos padres, si llegan a cometer alguna situación que esté fuera del marco de convivencia, se manda a llamar a los papás y los papás llegan, bueno, con la espada desenvainada. A mi hijo no me lo tocan, a mi hijo no ha hecho nada y ustedes van a ver y ustedes nos van a pagar. Y bueno, señora, por favor, siéntese, por favor, escuche. No quiero saber nada de usted, XX, ¿no? ¿Tú crees que eso ha sido un problema? Es un problema, porque muchas veces lo que tratamos nosotros, yo por ejemplo les digo, señora, el chico enfrente de nosotros les grita a sus padres. Señora, no le permita que le grite. ¿Por qué no? Es mi hijo. Pues sí, señora, pero ¿sabe qué? Y yo sí le digo, señora, discúlpeme, pero aquí, en la escuela, su hijo no le grita. Discúlpenos. Claro. Es que aparte si se permite eso, pues entonces también se genera en otros ámbitos, ¿no? Y realmente la figura de autoridad se pierde. Claro. En esos momentos el padre hace que el chico que tiene justamente una actitud de prepotencia, el mismo padre, ¿no? Y el mismo hijo. Claro. De tal palo, tal astilla. Muchísimas gracias. Aquí en las llamadas gracias nos por el preguntan por favor. si es bueno ponerle castigos a los adolescentes. A veces funciona también con los niños un castigo. ¿Qué opinan los ¿Qué especialistas? opinan de esto? Bueno, ¿Es bueno ponerle castigo? A mí en lo particular no me gusta la palabra castigo, ¿no? Porque es como si yo le otorgo a la otra persona y lo maltrato, ¿no? Así de repente como que muchas personas lo sienten. Entonces, ¿qué te gusta? A mí me gusta la palabra más como consecuencia, como de causa-efecto. Tú te provocaste solito la consecuencia de lo que tú hiciste. Entonces, así pero sí es importante eso, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante puntualizar la consecuencia y que suceda la consecuencia. Claro, no, por supuesto, hacer ver que hay una consecuencia negativa en donde probablemente vas a perder un privilegio producto de que hiciste algo malo, algo incorrecto. Y hay hechos donde es importante castigar con todo y lo punitivo de la palabra y que se amerita un castigo. Hay momentos en que es una sanción y hay momentos en que lo idóneo sería regresar a esta idea de que el chico piense que esto es una consecuencia de sus actos. ¿Podrías ponernos un ejemplo de lo del castigo? Bueno, castigo es muy clarito, o sea, un adolescente que agarra e insulta a su mamá así abiertamente y le dice de majaderías y le falta el respeto. Bueno, ahí no, la consecuencia, yo creo que ahí es una cosa de castigo. No te lo permito, es un no contundente, esto no vuelve a pasar y como castigo tienes
A, B y C. No sales, aquel viaje que te había prometido. Sí, es que yo creo que una de las cosas que ha sucedido en estas nuevas generaciones es que nos da miedo la palabra castigo. No, hay cosas que se castigan, hay cosas que se sancionan y hay cosas que tienen consecuencias. Lo idóneo es esto de la consecuencia. Claro. A ver, vamos a escuchar ahora a esta mamá. Sí, sobre todo del castigo, yo le empecé a prohibir cosas a mi hijo porque el otro día llegó en un horario que no habíamos acordado, tiene 16 años, y ahora pues si me dice de cosas, me grita, me estrella la puerta de su cuarto, entonces como que sí está frustrado por esos castigos. Claro, pero bueno, también tenemos un punto que considerar. Cuando hablamos de castigo, de pronto les quitamos muchas cosas. Entonces el adolescente no tiene nada que hacer. Entonces el adolescente se enoja tanto que azota, pone, quita y tal. También hay que darles tareas. Bueno. Ahora, en consecuencia o como castigo, vas a hacer también ta, y no vas a tener ta. Como una obligación. Claro, porque de pronto y no vas a salir y no vas a nada y te encierras en tu cuarto. ¿Y qué hacen en su cuarto? Vas a azotar puertas. En una ocasión, una mamá, y eso se lo digo, la hija aventó la puerta y se la cerró y le puso el seguro. Entonces la mamá lo que hizo, mandó a quitar la puerta y le dijo, cuando sepas respetar y te ganes tu privacidad, tu puerta va a estar en su lugar. Claro, eso no nos atrevemos a veces a hacerlo. Es tremendo, ¿no? Pero vamos a escuchar otro comentario del público, por favor. Nosotros trabajamos con hombres que quieren dejar de ejercer violencia con sus parejas, sus hijas y sus hijos. Tenemos compañeros que llevan 20 años haciéndolo. Y en el segundo nivel lo que hacemos es trabajar con la historia de vida de estos hombres. Yo llegué ahí por haber sido un hombre que ejerció violencia en algún momento. Y esta parte de la historia de vida donde, bueno, ¿de dónde viene tu violencia? ¿Y qué han encontrado ustedes? ¿De dónde viene la violencia? Es aprendizaje y no es nada más en el hogar. Es en el barrio, en la escuela, en la comunidad, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación también, en la literatura, en todos lados, sí, esta parte donde en algún momento dado yo lo vi, yo lo escuché, yo lo sentí y es parte de mi historia de vida y lo tengo. Y aparte me lo permiten, ¿no? Un poco como en este rol de género, sí sucede a veces que se permite más a los hombres ser violentos. Lo voy aprendiendo, de ahí vienen mis actitudes, vienen todos mis principios, mis aprendizajes, Oye, etcétera, ¿has aprendido etcétera. a no ser violento? Me cuesta trabajo, no es fácil, entro en lo que llamo pequeños estados de conciencia, me doy cuenta, y una de las herramientas que tenemos es el retiro. Una vez que siento ira, coraje, siento mi cuerpo, mis pensamientos, etcétera, etcétera, en ese momento yo puedo decidir dejar de ejercer violencia y me voy a otro espacio. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario y qué importante, por favor, claro que sí. De una persona del público, Beatriz Ibarra, dice, tengo un hijo que era muy agresivo y después tuvo un hijo que aprendió a ser agresivo. Me imagino que porque lo aprendió de su papá. A la edad de 14 años me lo traje a vivir conmigo, ahora tiene 16 y afortunadamente después de hablar muchísimo con él, toda la familia acudimos a terapia y a pláticas de comunicación. Ahora mi nieto es primer lugar en sus estudios en la escuela y bueno, le va muy bien. Pero toda la familia tuvo que trabajar en esto. Claro. Cómo se aprende y cómo se desaprende también. Esto es algo muy alentador. Claro. También se pueden aprender otras cosas más allá de la violencia. Que esa es la buena noticia, ¿no? Sí, o sea, claro. no es heredado, como decían por aquí. Entonces no es heredado. No es heredado. Lo aprendiste y puedes aprenderlo diferente, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Manuel Martínez. Manuel, ¿qué comentario nos quieres hacer? Pues yo, desafortunadamente, no fui a la escuela, pero veo que con tristeza que hemos sido víctimas del modelo de los medios de comunicación. Me refiero a los medios privados, ¿verdad? No a este medio que verdaderamente es un oasis para educar a todas las generaciones que ha habido, y me refiero justamente porque los últimos 30 o 40 años en la televisión privada ha habido la falta de respeto para el maestro, la falta de respeto para las personas grandes, y los que nosotros fuimos a la escuela en los 50, en esos años éramos educados a golpes. Yo no fui a la escuela porque fui huérfano, pero
veo que las generaciones actuales las defienden muchos papás y estoy seguro que está bien. Lo que no está bien que se repitan los programas en la casa, en la familia, en la violencia. Claro, que no sea ejemplo, ¿no? Sí, porque el modelo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos genera mucha violencia. Muchísimas y esa violencia se repite en todos los seres humanos, hasta en nosotros los mayores. Claro que sí, muchísimas gracias. Por favor, me gustaría, gracias por tu participación. Marta, a modo de conclusión, por favor. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando, tomando como en consideración ciertas cosas sobre la violencia. En primer lugar, el lugar que tiene que tomar un padre cuando tiene un hijo violento, que es un lugar de mayor protagonismo, de ejercer el rol del padre y salirse del tema de la victimización, ayuda muchísimo. Otro punto que no se tocó, pero que nada más quiero hacer para cerrar una puntualización, hay veces que los hijos son violentos porque se están defendiendo de muchos de nuestros mandatos y de muchas cosas, inclusive hasta de sobreprotección que les damos. Un hijo que están los papás sacrificando su vida para dársela y para defenderlo y para ponerle, muchas veces se tienen que defender de estos padres que los ahogan con violencia. Por favor, claro. Bueno, yo pensaría que no hay que tenerle miedo a las reglas son para cumplirlas y funcionan, de verdad que funcionan. Los papás tienen que ser papás, los maestros tienen que ser maestros, a pesar de que de pronto vemos otro como relajadas estos roles. Hay que tenerle miedo, hay que quitarnos el miedo de tomar las reglas, porque las reglas son muy buenas y nos tranquilizan a los demás. Claro. Muchísimas gracias, por favor. Yo les recomendaría mucho que hubiera comunicación con sus hijos y que a través de la comunicación tengan muy claro las consecuencias, las reglas, y que cuando ya hay una consecuencia donde se pierde algún privilegio, que también se les dé la oportunidad de reparar sus errores. De esa manera se pueden dar cuenta los adolescentes de que aunque hacen cosas negativas, también pueden hacer cosas positivas. Muchísimas gracias. Bueno, yo les diría que todo tiene que llevar un orden y por eso hay leyes que establecen principios. Toda acción que yo tenga va a tener una consecuencia y hay que asumir la consecuencia, no hay otra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al público que estuvo aquí con nosotros, gracias a ti que estás aquí todos los martes, gracias Sandra, gracias a ustedes los especialistas, gracias a toda la producción de Diálogos que hace posible este programa. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Recuerda que tenemos el tema cómo hablar de la diversidad sexual en la familia. Hasta luego.